A poco más de 3 meses del inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país, resulta grave entender el comportamiento del contagio en nuestra región, para poder estimar los escenarios de corto y mediano plazo, más allá de una mirada esquiva. Resulta pues en este aspecto que nuestra asociación de exalumnos de la gran unidad escolar vuelvan los ojos, vuelvan la mirada y enfrentemos juntos grandes retos, grandes desafíos en tiempos de pandemia. No podemos continuar estando quietos, inermes, seguir de brazos cruzados, cuando frente a nosotros y desde ya muchos años la improvisación y la falsa promesa han terminado por destruir las esperanzas de un pueblo que necesita otro sitial. El mundo definitivamente no ha estado preparado para esta pandemia. Inclusive aquellos países que más invierten en sanidad no han podido enfrentar con éxito tamaña catástrofe mundial. Si bien es relativamente baja la tasa global mundial de mortalidad de este virus comparada con otros escenarios en el paso de la historia, que nos ha castigado con grandes pandemias mundiales, esta sí es alta a nivel de contagios. Y sobre todo, lo que hoy ha desnudado la precariedad de muchos sistemas de salud en el mundo. Ese es precisamente el caso de los países de Latinoamérica, incluidos el nuestro. Los estudios sobre los impactos que podría tener el COVID-19 son poco alentadores en la perspectiva de enfrentar una crisis de infectados y fallecidos como la que ahora registran los Estados Unidos y Europa mismo. Cabe señalar, o es bueno mencionar, que el gasto per cápita que se hace en países de Europa es poco más del triple comparado con los gastos en salud per cápita en Sudamérica. Aproximadamente en Sudamérica el gasto per cápita está entre 1.000 a 1.100 dólares. En Europa es aproximadamente 3.000 a 3.300 dólares. Y en el Perú el gasto per cápita apenas alcanza entre los 650 a 700 dólares per cápita. Es decir, aproximadamente el 20% de lo que se gasta o se invierte per cápita en Europa. Y cuando hablamos de nuestra región, resulta lamentable que a la fecha hayamos pasado la cifra del 500.000 de fallecidos por este virus que es tan letal, y a su vez es importante resaltar que el 80% de estos fallecidos sean de Chimbote, que el alto número de infectados también. Y como decía, esta pandemia ha logrado desnudar un precario sistema de salud en el país, un precario sistema de salud en nuestra región, un sistema de salud desarticulado, desintegrado, sin la opción, sin la oportunidad de poder hacer frente, de convertirse en la primera barrera de contención frente a este desafío mundial. ¿Qué significa? ¿Cuál es la importancia? Bueno, en todo caso, lo que tenemos que resaltar, ¿qué podemos sacar como conclusión de toda esta situación de crisis de la salud en el mundo? No es desconocido para nosotros, los que más o menos tenemos una información, es que tras 25 años de desarrollo del boom minero en nuestra región, son un cuarto de siglo donde se ha hecho presente la inversión privada, desarrollando proyectos de inversión minera, y que supuestamente estos proyectos de inversión minera a través del canon deberían repercutir satisfactoriamente cumpliendo las demandas y exigencias de una población más beneficiada en salud, en educación e infraestructura.
Digo supuestamente porque después de 25 años, hoy vemos que de todo ello no existe absolutamente nada. O de lo que queda son escasos remedios por ahí de alguna carretera, de algún puesto de salud, pero si hablamos de hospitales emblemáticos de nuestra región, ninguno ha sentido el beneficio, ninguno ha sido beneficiado con estos 25 años de desarrollo o de boom minero en nuestra región. Entonces, cabe preguntarse si fue una bendición o una maldición el haber contado con estos proyectos mineros. Esta falsa sensación de riqueza ha generado tremendas desigualdades a nivel de los distritos, a nivel de las provincias, y este desigual desarrollo no ha sido positivo para mejorar las condiciones de vida y dinamizar la economía de nuestra región. Muy por el contrario, estas desigualdades han sido el caldo de cultivo para que la corrupción y la violencia sigan anidando, sigan contribuyendo al atraso y abandono, postergando el cierre de las brechas de infraestructura a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de la atención primaria, básicamente, en que estas desigualdades hoy se hacen evidentes básicamente en el interior de nuestra región, con gran porcentaje de niños desnutridos, con gran porcentaje de niños anémicos. Y esta deficiencia de micronutrientes tiene su impacto severo en el desarrollo neurocognitivo de nuestra niñez. Hasta la fecha, como se dice, la cereza del pastel está en esta desgracia, ha sido pues el colapso de nuestro sistema, de nuestro sanitario. Nada para sentirnos halagados, al contrario, hay que sentirnos seriamente devastados, ¿no? Las estadísticas internacionales comparadas con la de nuestro país, pues han puesto en tela de juicio nuestra capacidad, y eso lo escuchamos a diario en los medios de comunicación, lo leemos a diario en los diarios o en alguna revista. No estamos descubriendo nada ni inventando nada. Nuestro déficit de camas hospitalarias, nuestro déficit de camas UCI, nuestro déficit de poder contar con un sistema auténticamente integrado en salud, ha permitido que enfrentemos esta situación de salud en mucha desventaja. Cabe mencionar además y desarrollar la idea de que económicamente el país se encuentra en mejor situación que otros para enfrentar la pandemia, cierto, económicamente se encuentra mejor. El costo es difícil calcularlo y lo más probable es que no se tenga crecimiento económico este año o sea negativo. Ese es el otro gran impacto. Impacto en la salud, impacto en la economía. Y en la salud a una población mucho más vulnerable que son los niños y son los ancianos. Y naturalmente, como decía, el impacto en la economía. Esto va a permitir que los indicadores de desempleo, subempleo alcancen niveles nunca conocidos hasta ahora en el transcurso de estos casi 200 años de vida republicana. Entonces dependerá mucho de cuánto dure la lucha contra este virus y cuánto seamos capaces de hacerle frente para salir adelante. Se espera que las medidas adoptadas por el gobierno actualmente tengan el impacto necesario y se convierta en esa cápsula de salvataje, porque si no sería muy difícil atender de aquí en adelante la demanda de infectados, la demanda del desempleo, la demanda de la elevación de los precios en los mercados, etc. Entonces, esta crisis, a su vez, creo y debemos creer que debería convertirse en una oportunidad, ¿sí o no? Yo creo que sí. Esta crisis debe
ser comprendida, debe ser analizada y tomando las medidas correctas se puede convertir en una oportunidad. ¿Y cómo esta crisis puede convertirse en una oportunidad para Ancash cuando, como decía, tras 25 años de abandono, habiendo contado con los recursos económicos importantes, no se haya tenido la capacidad o la visión de ver el problema de la salud, el problema de la educación? Y podría decir que dentro de este marco desalentador, ¿cuál es el papel de nuestra asociación de exalumnos de la Gran Unidad Escolar San Pedro? Creo que nuestra asociación deberá convertirse de ahora en adelante en la vanguardia, ¿no? Estar siempre en la palestra para hacer un llamado enérgico, un llamado a nuestras autoridades del gobierno regional, del gobierno distrital, provincial, un llamado a la Dirección Regional de Salud, un llamado a los directores de hospitales y redes de salud que se sumen a los esfuerzos que viene haciendo el Estado, y a su vez tenemos el compromiso en esta oportunidad de alcanzar propuestas. Propuestas que sean viables, propuestas que estén conectadas con las iniciativas del gobierno. Y es aquí donde nosotros debemos señalar las siguientes propuestas. Quien les habla, un exalumno de la Gran Unidad Escolar San Pedro, exalumno de la promoción 1982 del quinto D, propone lo siguiente. Primero, la creación de un fondo intangible que deberá deducirse del canon minero. ¿Para qué? Para que este fondo intangible, a determinar cuál sería el porcentaje, sea utilizado exclusivamente en el sector salud, para defender la salud pública por encima de la economía o a costa de ella incluso. Este fondo va a permitir contar con los recursos a futuro, con los recursos para adelante, para enfrentar las secuelas que va a dejar esta grave crisis. Y a su vez, este fondo intangible va a permitir también no solamente enfrentar a las secuelas del virus COVID-19, sino también va a poder enfrentar en mejores condiciones para empezar a resolver ya, decididamente ya, nuestro precario sistema de salud, para poder contar con hospitales, con centros de salud, con postas de salud debidamente implementadas en infraestructura, en recursos humanos, en capacitación, etc. Asignar los recursos suficientes al sector salud le va a poderse atender la emergencia sanitaria, ¿no? Con un agresivo plan de mejora en infraestructura, con un agresivo plan de mejora en la dotación de recursos humanos, repito, y muy importante, la capacitación. Va a permitir además relanzar o reconstruir nuestro disperso sistema de salud a través de un auténtico sistema integrado de salud. Nuestro sistema informático de salud se encuentra disperso, se encuentra disgregado. Nuestro sistema informático a nivel de la región Ancash no se encuentra digitalizado. Y como propuesta, nosotros creemos y apostamos que alguna vez, y si las cosas se toman en serio, esta integración, esta interconexión de nuestro sistema de salud va a permitir estar más articulados, más alerta, con una información fresca, con una información en tiempo real. Quiero hacer una mención muy importante. El gobierno central se ha comprometido a través del gobierno regional ejecutar un presupuesto de aproximadamente 1.104 millones de soles.
estos 1.104 millones de soles van a ser invertidos en 6 hospitales y 15 puestos de salud. ¿Y cuál es nuestro papel como alumnos sanpedranos? ¿Cuál es nuestro papel como exalumnos? ¿Cuál es el papel de nuestra asociación? Hacer llegar los documentos correspondientes a la autoridad regional para que este presupuesto sea destinado y se ejecute al 100%. Es un compromiso que existe del gobierno central, que tengo información que se va a construir de gobierno a gobierno con Gran Bretaña y otros países. ¿Qué más podemos alcanzar? Podemos alcanzar como tercera propuesta un agresivo plan de lucha contra la anemia y la desnutrición a través de alianzas estratégicas con el sector público y privado. Defender la salud de los niños, evitando a toda costa el incremento de cifras de desnutridos y anémicos, porque no hacerlo sería demasiado tarde. Aquí me detengo un instante. Estamos mirando las secuelas o los efectos de la pandemia, básicamente en la economía, sí, es cierto, y tiene un altísimo impacto, definitivamente que sí. Pero estamos poniéndonos de costado o no queriendo sincerar las cosas y no pensar en aquellos niños que tras más de 100 días de cuarentena, aquellos niños que estuvieron en riesgo de nutrición, aquellos niños que estuvieron en riesgo de anemia, hoy seguramente ya son desnutridos o son anémicos. Pienso de que nuestras autoridades de salud deberían tomar medidas en ese caso, y es por eso que como tercera propuesta que alcanzamos es que nuestras autoridades deben analizar toda esta información y lanzar un agresivo plan de lucha contra la anemia y la desnutrición. Cuarto, en el aspecto económico, creo que el gobierno regional, en coordinación con el gobierno central, iniciar un plan de reactivación económica seria. Este plan de reactivación que nos permita a nosotros, los ancachinos, terminar la ejecución del proyecto de envergadura, el proyecto Chenecas. Este plan de reactivación debe incluir la construcción de carreteras de integración, buscar el financiamiento de bonos familiares habitacionales destinados a proyectos de vivienda, que incluso ya el gobierno central tiene un plan diseñado y un marco normativo para hacerlo a través del programa Techo Propio y para el financiamiento del programa Nacional Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo Mi Vivienda. En quinto lugar, hacer efectivo el pago pendiente inmediato a proveedores para dinamizar la economía con dinero fresco y sano. Esto va a evitar se rompa las cadenas de pago y atrasos en el sistema financiero que permitan sostener y recuperar el empleo, salvando de esta manera también el capital de inversión. En sexto lugar, estamos proponiendo la creación de un programa de empleo temporal, y creo que también ya el gobierno central está destinando unos recursos financieros para un plan temporal que se llama Trabaja Perú. Como gobierno regional y como gobierno provincial o gobierno local, distrital, debe estar articulado con el plan y con este gobierno, permitiendo que estos fondos privados mejoren el ingreso de los hogares extremadamente vulnerables. Todas estas 6 propuestas que las creo importantes tras una recapitulación de todos los eventos que han ocurrido desde hace más de 100 días en nuestro país, deben estar conectados y deben ser realistas.
Estas propuestas no es más que un breve resumen de la situación de salud, de economía, de precariedad y que hoy nos permite como exalumnos alcanzarle al gobierno central, alcanzarle a ustedes, alcanzarle a la ciudadanía y que sean las autoridades quienes finalmente decidan. Finalmente decirles, amigos, compañeros, ex compañeros, decirles que este 78 aniversario de nuestra alma mater sea el inicio pues de una nueva etapa y que San Pedro Apóstol ilumine el corazón y la conciencia de todos y dejemos el enfrentamiento, ¿no?, para ponernos a trabajar por nuestro querido Chimbote que hoy nos necesita. Hago un llamado reflexivo para que en este momento decirle a los jóvenes, hoy estudiantes aún, siéntanse orgullosos y satisfechos de pertenecer a una institución educativa muy importante de nuestra región, por no decir la más importante de nuestra región. Siéntanse ustedes contentos de pertenecer a esta alma mater que ha sabido educar a hijos ilustres para el país y el mundo. Que este aniversario sea de encuentro y regocijo. Saludos, hasta la próxima.